Buenas, ¿cómo va? Con este video damos por iniciada la serie sobre salud mental para la carrera de medicina, que sé que muchos de ustedes lo están necesitando y no necesariamente para aprobar la materia, ¿ya? Hoy vamos a ver las escuelas de la psicología. Detrás de cada escuela hay una pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si, por ejemplo, no puedes dejar de pensar en tu ex, como sé que haces todos los días, el conductismo lo va a explicar de una manera, el psicoanálisis de otra, en la escuela cognitiva de otra y así. No tenemos solamente una respuesta para las preguntas que nos hacemos. Existen distintas corrientes que miran al ser humano desde un ángulo distinto. De esto, para aprobar la materia, no me interesa que sepan exactamente las fechas, ni siquiera los nombres, a excepción de Freud. Obviamente tienen que saber que Freud fue el padre del psicoanálisis. Eso se los van a preguntar quizás, y aunque no se los pregunten, es información que es útil incluso para la vida cotidiana. Así que no se asusten con las fechas, no se asusten con los nombres. Vamos a iniciar con el enfoque conductista. Entonces, el conductismo va a estar asociado a Watson. Y tenemos una idea bastante clara, la de la conducta observable. ¿A qué se refiere? Se refiere a que vamos a apreciar a la mente como una caja negra, en el sentido de que no podemos observar lo que está ocurriendo dentro de ella. Simplemente tenemos que ver el estímulo que está ingresando y la respuesta en consecuencia de dicho estímulo. Justamente como dice su nombre, nos enfocamos en la conducta del individuo. Entonces, la conducta la vamos a aprender a través de asociación entre estímulos y respuestas, y el ambiente va a ser el que moldee la conducta. Vamos a ejemplificar esta escuela. Imaginemos que una persona le tiene un miedo a un objeto en particular o a una situación en particular. En este caso, miedo a los perros. Desde el conductismo, el miedo se puede haber aprendido por una mala experiencia en la infancia, por ejemplo, como es muy común, no necesariamente con los perros, pero en general, y generó esa respuesta que continuó a lo largo del tiempo, lo cual le genera una ansiedad a la persona y por ende quizás no puede desarrollar su vida de forma correcta. En el caso de, de un miedo a los perros quizás no es tan grave, pero existen otros miedos, por ejemplo, a salir a la calle, y eso sí va a dificultar mucho la experiencia de esta persona. Entonces se puede utilizar una leve exposición gradual al miedo. Entonces, en el caso del miedo a los perros, por ejemplo, se podría iniciar mostrando videos en YouTube, interacciones con perros que se sepan que son muy tranquilos, perros de alguien conocido, quizás iniciar el tacto y de ahí ir progresando hasta que la persona pueda realizar su vida de forma totalmente normal. Vamos a intentar cambiar esta respuesta, porque eso es lo que para los conductistas es lo observable. El límite de esta escuela es que deja completamente de lado el mundo interno, pero ahí es donde aparece la siguiente, la cognitiva. La terapia cognitiva o el enfoque cognitivo se va a enfocar en los procesos mentales que influyen en nuestras conductas. Nuestros pensamientos, representaciones, interfieren en cómo nos sentimos y actuamos. Van a decir de que no es la situación en sí la que nos afecta, sino nuestra interpretación. Por lo tanto, vamos a intentar modificar pensamientos específicos que están siendo poco realistas o que están distorsionados y afectan la vida de la persona. Utilizamos como técnica de estudio el aquí y ahora. Pongamos un ejemplo como el que está acá en la diapositiva. Enfrentar un examen. Quizás es una persona que tiene una respuesta extremadamente catastrófica a la situación de dar un examen y por lo tanto termina completamente bloqueado, creando una especie de ciclo en la cual ni siquiera se ve capaz de estudiar para dicho examen y de cierta forma cumpliendo una profecía autocumplida, como se le suele decir, ¿no? Acá el problema para los que utilizan el enfoque cognitivo va a ser la interpretación de esta persona eh, dentro de esta situación de tener que enfrentar un examen. Por lo tanto, con un psicólogo o con un psiquiatra va a tener que ir moldeando
moldeando su percepción de acuerdo a esta experiencia en particular, utilizando distintas técnicas para modificar justamente esta interpretación y por ende la respuesta y el resultado. Es decir, que pueda ser capaz de rendir un examen, que todos tenemos que rendir exámenes, ustedes tienen que rendir exámenes. Me imagino que les debe haber pasado que se han puesto muy nerviosos, se han bloqueado en situaciones específicas, es algo que nos pasa a todos. Es importante aprender un poco de cada una de estas escuelas, no solo para poder rendir la materia, sino también para poder llevarnos algo y poder utilizarlo para nuestra vida personal. Es decir, un examen no es la muerte de nadie, así que no se preocupen. También aparece la escuela gestáltica. Parte de una idea que la verdad es bastante conocida, de que el todo es más que la suma de las partes. Por lo tanto, no percibimos la realidad como estímulos aislados, sino como totalidades organizadas. La técnica que vamos a utilizar dentro de la escuela gestáltica va a ser el darse cuenta, o como se les suele decir en la angloesfera, el awareness, que está tan de moda en internet, ¿no? Es decir, de prestar la atención, de justamente darse cuenta a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por ejemplo, cuando miramos una foto no vemos cada píxel o cada detalle aislado, sino que vemos una escena, una forma, un sentido. ¿Se entiende? Se va a enfocar en la experiencia presente, no tanto en el pasado. ¿Por qué mencionamos esto del pasado? Porque van a ver que hay escuelas que se enfocan particularmente en el pasado del individuo. Y ahí tienen un ejemplo por si desean leerlo y ver cómo se podría aplicar. Pero es principal esta idea del awareness o del darse cuenta, de prestarle atención a los pensamientos propios, a las sensaciones propias, a las emociones propias. Todo esto va a ser para el bien de la persona, con el fin de entender en mayor profundidad sus propios procesos mentales. Ok, enfoque sistémico. Aquí el foco ya no está solamente en el individuo aislado, sino en el sistema del que forma parte, porque recordemos, todos formamos parte de sistemas. Como seres humanos somos engranajes dentro de distintas máquinas. Es un enfoque que pueden tener, como pueden no tenerlo, pero para los sistémicos es muy importante entender el rol de la persona dentro del sistema en el que se encuentra. ¿Como cuál? Bueno, un sistema puede ser una familia, puede ser una pareja, puede ser el grupo de trabajo, puede ser cualquier comunidad de la cual se es parte. ¿Ok? La idea central es que muchas conductas solo pueden entenderse dentro del contexto específico. Otra idea particular característica de esta escuela es que es imposible no comunicar. Incluso cuando tú estás en el ascensor e ingresa otra persona y se quedan los dos incómodos, quietos, sin decir nada, ninguno de los dos está comunicando verbalmente, pero existe una comunicación entre ustedes de, oye, esto es un poco incómodo. O por ejemplo, cuando les llega un mensaje de WhatsApp que ustedes no quieren contestar y se tardan horas y horas y días, también hay una comunicación ahí de, oye, la verdad no tengo ganas de contestarte. Por lo tanto, esta escuela se hace la pregunta de qué lugar ocupa esta persona dentro del sistema y qué dinámica está repitiendo. Vamos a utilizar la técnica de invertir la pauta, que busca justamente romper el patrón. Es decir, introducir un cambio concreto para que el sistema deje de funcionar siempre igual. Obviamente esto es en el caso de que sea perjudicial para la vida de la persona. Y pasamos a la estrella de las escuelas de la psicología, las que más les van a preguntar, las que más tienen que saber responder, que es la escuela psicoanalítica creada por Sigmund Freud. Y aquí aparece una de las ideas más revolucionarias de la psicología. No somos completamente dueños de nosotros mismos como se pensaba antes de Freud. Tenemos motivaciones inconscientes, de las cuales la vida consciente del individuo no está al tanto. Tenemos deseos, conflictos, recuerdos, representaciones que influyen en nuestra conducta sin que lo sepamos. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué si sé que tengo que ir a clases porque es para mi beneficio, mi mente genera tanta resistencia cuando tengo que salir de casa antes de cruzar la puerta? Para Freud, el inconsciente no es simplemente lo que no recuerdo, es una dimensión activa de la vida psíquica. Y me gusta mucho esa frase de vida psíquica, está muy buena para que la puedan utilizar en sus parciales en el final. La verdad es que es bastante útil.
El psicoanálisis va a intentar encontrar huellas del inconsciente en los sueños, los actos fallidos, los síntomas, los chistes. Todo esto es muy importante en esta escuela y se lo tienen que llevar. La técnica que más nos va a interesar del psicoanálisis, para mencionarla, es la asociación libre. Es decir lo que se venga a la mente. Si alguno de ustedes va a terapia, debe entender a lo que me refiero. Muchas veces uno se sienta en terapia y la persona enfrente te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado la semana? Y tú simplemente empiezas a hablar. Y a veces hay días que puedes hablar media hora, hay días que te sale un bien y listo. Pero es muy importante esta técnica de la asociación libre. A ver qué es lo que menciona la persona, qué es lo que le está pasando, ya sea positivo o negativo. Y detectar justamente estas expresiones del inconsciente que van a salir a la luz. Dentro de la asociación libre, no importa si lo que uno menciona puede parecer absurdo, vergonzoso o irrelevante. Justamente por eso es que existe este espacio de la terapia, para que la persona pueda mencionar estos temas, con el fin de poder generar conexiones que permitan entender alguna represión de la persona. Al hacer consciente el conflicto, gracias a este intercambio con el terapeuta, se puede alcanzar una mejoría del síntoma del sujeto. ¿Ok? Entonces las dos ideas clave que ustedes se tienen que llevar de la escuela psicoanalítica son justamente esta de la asociación libre, de esta habla en la cual no existe prejuicio y detectar patrones inconscientes o reprimidos. Y justamente, bueno, esta otra idea del inconsciente, de esta vida psíquica que no se encuentra revelada a la persona. Además, les puedo mencionar las neurociencias, que no son una escuela psicoanalítica en el sentido clásico de la palabra, pero sí aportan muchísimo a la comprensión de la conducta del individuo. Estudian el sistema nervioso, el cerebro, las neuronas, la química central, la memoria, la emoción, el aprendizaje, la atención y muchos otros procesos. Obviamente es de las más modernas. Intenta conectar lo biológico con lo psicológico y nos ayudan a entender ciertos procesos mentales con base fisiológica y bioquímica. Seguramente muchos de ustedes estén interesados en el tema, quizás ven videos de YouTube, escuchan podcasts al respecto. La verdad es que es un campo que está muy de moda, está muy activo y la verdad es que tiene cosas bastante interesantes. Tiene muchas que no, pero eh, qué sé yo la verdad he sacado un par de tips de varios de estos podcasts que andan rondando. Ahí abajo puse un dibujo de Huberman, que diría que es el más conocido, es el más emblemático dentro del campo de las neurociencias, que cada tanto se tira un buen tip, así que les paso el dato. En resumen, el conductismo mira la conducta observable, la terapia cognitiva, los pensamientos y las representaciones, la Gestalt, la percepción y la experiencia presente, la sistémica, los vínculos y el contexto, el psicoanálisis, el inconsciente y la historia del sujeto. Las neurociencias miran la base biológica de la conducta. Otro comentario que puedo hacer al respecto es que ninguna de estas escuelas abarca completamente al ser humano, sino piénsenlo como que cada una ilumina una parte distinta. Son todas útiles, todas se nos pueden ser útiles. Por más de que ustedes estén en la carrera de medicina, intenten llevarse conceptos para cuando estén en el consultorio atendiendo, porque se les van a ser muy útiles. Recordemos que uno no es solamente la conducta, tampoco tu cerebro, que quizás te han dicho alguna vez, eso somos, y es una foto de un cerebro. Para nada no somos eso. Tampoco somos nuestra infancia, tampoco somos nuestras experiencias pasadas, nuestros pensamientos, nuestra familia. El ser humano es un ser muy complejo y merece ser estudiado desde distintos ángulos. Por eso, estudiar estas escuelas no es solo estudiar historia de la psicología, sino es entender las distintas formas en las que podemos mirar el sufrimiento humano y poder ayudar desde nuestra perspectiva como profesionales de la salud que estamos estudiando para ser el día de mañana. Les menciono que no soy ni psicólogo ni psiquiatra, soy estudiante de medicina y estoy intentando entender cómo funciona la mente humana. He estado disfrutando muchísimo esta materia de salud mental y menciono esto obviamente para que sepan que no tengo ningún tipo de credencial, simplemente me encanta la materia, la entiendo muy bien y me encanta explicarlo. Así que espero que les haya servido y nos volveremos a encontrar
para hablar sobre el segundo tema. ¿Ok? Adiós. Muchas gracias.